quebrantados por su santidad. El mensaje se llama quebrantados por su santidad. Y los que vinieron hace 8 días, estamos en una serie que se llama ¿Quién es Dios? Estamos buscando, hermano, entender los atributos, la naturaleza de Dios. Los que no se han podido escuchar algunas predicaciones de la serie están en YouTube. La primera de ellas fue la ira de Dios, la de hace 8 días fue la santidad de Dios. Y hoy vamos a continuar con ese tema que lo dejamos, ¿verdad? Que dejamos como allí en la mitad, acerca de la experiencia que tuvo Isaías con el Señor. Y hace 8 días veíamos que es el único atributo en la Escritura donde nosotros encontramos que esa cualidad de Dios es dicha 3 veces. Y hace 8 días explicamos que cuando un judío decía algo 3 veces era porque lo estaba elevando a su máximo nivel de importancia. Cuando un judío decía algo 2 veces es porque era importante. Jesús decía de cierto, digo, era muy importante lo que iba a decir. Pero cuando un judío decía de cierto, digo, cuando algo se repetía 3 veces es porque era algo que estaba siendo elevado a su sumo nivel de importancia. Y la santidad de Dios es un atributo que es elevado a su sumo nivel de importancia. Es cantado en 2 ocasiones, una por los serafines, unos seres angelicales creados por el Señor para adorar en su presencia, en Isaías 6, y otra en Apocalipsis capítulo 4 por los seres vivientes, que también nos habla que eran seres angelicales que adoraban al Señor. Así que hoy vamos a continuar. Yo le pido que leamos Isaías capítulo 6. Vamos a leer lo que vimos hace 8 días para que usted más o menos pueda entender en qué vamos. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Miren la visión de Isaías. Por encima de él habían serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quicios de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Esa fue la visión que Isaías tuvo cuando entró a orar al templo. Pudo ver el mismo trono de Dios cuando el rey Uzías murió, y tuvo una experiencia con la santidad de Dios. Y aquí vemos a los serafines cantando que Dios es santo, 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 ¿verdad? Pero hoy hablaremos, porque eso ya lo vimos hace 8 días, hoy hablaremos de lo que produjo en el corazón de Isaías ese encuentro con el Señor. Amén. Hace 8 días vimos la experiencia de la santidad, ¿qué era la santidad? Hoy vamos a ver cómo esa santidad quebrantó, impactó la vida de Isaías por completo. Isaías nunca volvió a ser igual después de esta experiencia con el Señor. Y hoy vamos a ver de tres experiencias que Isaías vive en este encuentro con la santidad de Dios. La primera experiencia que Isaías tiene, hermanos, es que Isaías fue quebrantado por esa santidad. Isaías fue quebrantado por esa santidad. Miren el versículo 5. Cuando Isaías tiene esta visión, mire lo que dice el versículo 5. Ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¿Cómo dice Isaías? Cuando Isaías tiene esa experiencia, lo primero que dice es: ay de mí, que soy ¿qué? Muerto. Ay de mí que soy muerto, soy hombre muerto. Escuche, esa frase es tan importante, se la voy a tratar de desmenuzar para que la entendamos un poquito. Los profetas tenían algo cuando iban a transmitir una palabra de Dios que se llamaba el oráculo, o sea, eran como unas frases que usaban, el oráculo de Jehová. Entonces el profeta tenía 2 oráculos, un oráculo para bendición y un oráculo para maldición y juicio, ¿sí? El oráculo de bendición, cuando un profeta traía una palabra de Dios que era de bendición para el pueblo, el profeta empezaba con estas palabras: dichosos, benditos. Ese fue el mismo oráculo que Jesús usó en el Sermón del Monte, ¿sí o no? Benditos los quebrantados de corazón, porque ellos verán a Dios. Benditos. Pero el profeta también tenía otra introducción que se le llama el oráculo profético, y era cuando iba a traer o a decretar una palabra de maldición o de juicio, más bien, delante, que Dios traía para alguna nación. Y las palabras con las que el profeta iniciaba eran estas:
¡ay de vosotros! Jesús también usó de ese oráculo. ¿Con quién usó de ese oráculo Jesús? Con los fariseos. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Era un oráculo de juicio. Lo interesante es que cuando Isaías tiene esa experiencia con el Señor, el oráculo que sale de su boca es un oráculo de juicio sobre su propia vida. Para no ser fuertes, fue un oráculo de maldición sobre su propia vida. Cuando Isaías tiene esa experiencia, Isaías nombra una palabra en hebreo que es guay, que significa ¡ay de mí! ¿Que soy qué? Muerto. Lo que Isaías estaba viviendo no era como cuando uno, ¡ay, qué miedo, qué susto, me morí! No, él estaba hablando una palabra. Cuando ve eso tan poderoso, esa santidad tan gloriosa, Isaías lo primero que dice es, profetiza sobre sí mismo y se dice, ¡ay de mí, que soy hombre muerto! Hermano, cuando Isaías por primera vez entiende la santidad y la grandeza de Dios, Isaías entendió que lo único que merecía él era la muerte. No sé si estoy diciendo claro. Cuando Isaías entendió realmente quién era Dios, cuando Isaías entendió la grandeza de Dios, Isaías entendió que lo único que él merecía era la muerte. Y es lo que él dice, ay de mí, que soy muerto. Escúcheme, hermano, aquí tenemos el hombre más íntegro de Israel. Tenemos el hombre más íntegro de todo Israel, un profeta íntegro como Isaías, en su moralidad, en su comportamiento, en su conducta, intachable en sus cosas, en sus asuntos. Nadie tenía queja de Isaías. Era un hombre moralmente bueno delante de los hombres. Era un profeta de la corte del rey. Era un judío que conocía la escritura profundamente. Pero cuando él se encuentra con Dios, sus palabras fueron, ay de mí que soy hombre muerto. Ay de mí que soy hombre muerto. Ay de mí que estoy deshecho, es la palabra, que estoy siendo desintegrado, que me estoy consumiendo. Isaías estaba viviendo como si su alma se desvaneciera, se desintegrara por ver la santidad de Dios, como si fuera cera delante del fuego. Isaías se está consumiendo al ver esa grandeza, esa santidad. El hombre más bueno de Israel no podía estar en pie delante de la santidad de Dios. Ay de mí que soy muerto. Isaías entendió que todo lo creado tiene que temblar ante la presencia del Señor. Ni siquiera los serafines, seres puros creados por Dios para adorarlo en su presencia, podían mirar a los ojos al Señor. Recuerdan que ellos con 2 alas cubrían sus rostros porque ellos no podían ver esa gloria. Ni siquiera las puertas del templo, el marco del templo podía sostener su grandeza, porque dice que cuando los serafines decían santo, santo, los cimientos del templo se estremecían, las puertas del templo se estremecían, lo inanimado tenía que temblar, porque delante de la presencia genuina y real de Dios, todo tiene que temblar, hermano, todo, porque ese es el Dios grande, majestuoso y maravilloso que tenemos. Es un Dios que toda la tierra tiembla delante de Él. Hermano, la Biblia dice que aún los demonios creen y tiemblan, ¿o no? ¿Recuerda lo que dice Santiago 19? Apúntelo. ¿Tú crees que hay un Dios? Dice Santiago. Bien lo haces, también los demonios creen. O sea, creer en Dios. La gente necesita creer en la obra de la cruz. Todo el mundo cree en Dios. ¿Tú crees que hay un Dios? Bien, dice Santiago. Muy bien. Eso no es suficiente. Los demonios creen y tienen una actitud más reverente, dice. Los demonios creen y por lo menos tiemblan delante de Dios. ¿Qué hacen los demonios? Tiemblan delante de Dios. Ustedes recuerdan cuando Jesús venía y se le presentaba un endemoniado. ¿Qué era lo primero que hacía el endemoniado? Salía gritando y se postraba delante del Señor. ¿Recuerdan en el endemoniado de Gadara? ¿Qué haces aquí, Señor? ¿Has venido para atormentarnos? Te rogamos, decían ellos temblando.
delante de la presencia del Señor. Los demonios tiemblan, todo tiene que temblar. Lo único que no tiemblan delante de la presencia de Dios somos nosotros. ¿Cómo le parece? Lo único que todo le obedece a Dios. Todo obedece a Dios. La tierra obedece a Dios. La tierra obedece todas las leyes naturales. Si cae agua se vuelve lodo. Si sale el sol se vuelve tierra seca. O sea, todo es obediente. El único ser creado sobre la tierra que no tiembla delante de la presencia de Dios son los hombres. Son los seres humanos. Que tenemos una idea tan común de Dios, tan común y corriente. Convertimos lo santo en común. Hermano, nosotros no tenemos ni idea de la santidad de Dios. Yo creo que tú le digas al de lado, tú no tienes ni idea. Dile. No tenemos ni idea. Estamos como Isaías antes de ver a Dios en esta profecía. Pero cuando nosotros realmente empezamos a conocer quién es el Dios, créame una cosa, a usted no le queda otro camino sino que vivir en temor y temblor delante de Dios. Créame. Cuando nosotros empezamos a entender la grandeza de Dios, ¿saben? Los seres humanos por instinto, escuché lo que le voy a decir, por instinto nosotros nos ocultamos del verdadero carácter de Dios. Por instinto tenemos la naturaleza de matizar el carácter de Dios, de hacer a Dios como más, ¿cómo decirlo? Como no tan serio, tan justo, tan santo. ¿Sabe por qué? Porque en el fondo de nosotros, en nuestra conciencia, Dios dejó grabado cómo era su santidad. Todos los seres humanos en el fondo tenemos una idea de cómo es Dios, a la que le huimos, porque todos sabemos que Dios es santo, santo, santo. Allá en la conciencia, usted hable con la gente le huye a Dios. Al verdadero, la gente quiere ver a Dios como un Papá Noel, como algo más, no sé, más manejable. Pero hermano, la verdad, Dios es santo, santo, santo. Y ni el hombre más bueno de la tierra podría estar en pie delante de su presencia. Ni el hombre moralmente más bueno de la tierra. Hermano, Isaías estaba experimentando ese encuentro. Isaías sentía que estaba muriendo delante de la presencia del Señor. Isaías sentía... Ahora, porque es que tú sabes que es experimentar esa presencia, esa gloria estando en este cuerpo. Es una cosa aterradora. Para Isaías la experiencia fue aterradora. Oh, mi hermano, lo primero que Isaías vio fue su pecado. ¿Qué fue lo que dijo? ¡Ay de mí que soy muerto! Porque ¿qué dice el versículo 5? Mírelo. Porque siendo hombre de ¿qué? ¿Siendo hombre de qué? De labios inmundos. Y es interesante que lo que primero él habla de sus labios. Porque siendo hombre de labios inmundos y habitando en un pueblo que tiene labios inmundos, ¿sabe qué fue lo que primero? Escúcheme esto, ¿sabe qué fue lo que primero vio Isaías cuando encontró la santidad de Dios? ¿Sabe qué fue lo que primero vio? ¿Qué fue lo que primero vio? Su pecado. Lo que primero vio Isaías fue su propia pecaminosidad. Hermano, y es que eso es lo primero que vemos cuando nos encontramos realmente con el Señor en nuestro pecado. Lo primero que una persona cuando tiene un encuentro genuino con Dios, lo primero que experimenta es su propia pecaminosidad, su propio pecado. Y créame que eso humilla al maduro. Porque la comprensión de nuestro pecado delante de la santidad de Dios nos humilla. Porque sabemos que no somos dignos de estar allí. Porque sabemos que Él es santo, santo, santo. Pero nosotros somos pecadores, pecadores, pecadores. Así que lo primero que experimenta alguien que realmente tiene un encuentro con Dios es la conciencia de su propia pecaminosidad. Por eso cuando alguien realmente vive en la presencia de Dios, cuando alguien realmente es una persona de oración, cuando alguien realmente es una persona de intimidad, es una persona que vive humillada delante del Señor. Es una persona que reconoce su vileza. Y escúcheme esto, cuando alguien realmente vive delante de la presencia del Señor, es una persona humilde. Humilde, porque ha reconocido su vileza delante del Señor. Tú nunca, si tú encuentras a alguien arrogante que te dice es que yo oro, yo paso tiempo con el Señor, puede orar, pero no está en la presencia del Señor.
Porque si algo produce la presencia del Señor es quebrantamiento de corazón y humildad en el corazón de las personas. Una persona que pasa tiempo en la presencia del Señor es una persona que aprende a ver sus vigas antes de ver la paja del ojo de los demás. Aprende a ver sus vigas, ve su pecado, y cuando sale de allí ve tanto su pecado que dice: no, pues yo, ¿qué le voy a criticar el pecado a este? ¿Sí me entiende? O sea, hay una gracia para los demás. Hay un amor genuino para los demás, hay una misericordia para los demás, porque esa persona se ha encontrado con la viga de su propio pecado delante del Señor. Esa es la experiencia de alguien que tiene un encuentro realmente con el Señor, hermano. Cuando una persona no ha tenido una experiencia con Dios, no es consciente de su pecado. Escuche esto. Cuando una persona no ha tenido una experiencia con el Señor genuina, cuando una persona no ha tenido una conversión genuina, esa persona nunca es consciente de su pecado. Y usted le puede decir, y la persona dice: ¿yo pecador? ¿Yo? No creo. Porque cuando una persona no tiene una experiencia con el Señor, no puede ver su propio pecado. ¿Saben por qué? Porque esa persona se compara con los demás hombres, y cuando se compara con los demás tal vez se ve más bueno. Cuando nosotros nos comparamos con los demás nos podemos ver más buenos. Y usted dice: claro, yo soy mejor que esta persona, hermano, pero nuestro punto de comparación es con la santidad de Dios, porque nosotros vamos a ser juzgados por la santidad de Dios. Bueno, nosotros ya no, porque estamos en Cristo, y eso lo hemos estado viendo, pero una persona realmente va a ser juzgada por el estándar de la santidad de Dios. Por eso nadie sin Cristo se puede salvar, porque su juicio va a ser bajo el estándar de la santidad divina. Allá Dios no lo va a poner delante de otro y va a decir: es que mírate tú y mírate este. No, si tú eres mejor que este, no. Dios va a decir: mírate tú y mírate a Cristo. Tú no cumples el estándar. Por eso nadie que no esté en Cristo podrá estar de pie delante de la presencia del Señor. Solo hay una manera de salvarse, hermano, y es a través de Jesucristo nuestro Señor. Estar en Él, ser justificados en Él, hallarnos en Él, dice la Escritura. Hermano, cuando nos vemos nuestro pecado y nos creemos muy buenos, es porque la religiosidad nos ha nublado por completo. Isaías era un religioso, se creía muy bueno, hasta que se topó con Dios, y Dios le dijo: mijo, usted no es tan bueno como piensa que es. Porque los seres humanos tenemos la tendencia a pensar que somos buenos, y la religiosidad nos nubla tanto. Saben que la religiosidad es un problema, y nosotros en el fondo somos tan religiosos, pero tan religiosos, que nos creemos buenos y nos creemos merecedores de la gracia de Dios, y decimos: Dios, aquí está tu hijo, que no es como ese publicano, no, yo diezmo, Señor, yo oro, yo leo la Biblia, yo no soy como ese vecino del lado. Y tenemos una máscara de religiosidad que nos nubla. La religiosidad hace que, hermano, que nosotros no podamos ver nuestro propio pecado. La religiosidad nos hace insensibles, camufla nuestro pecado detrás de actos piadosos y religiosos. Pensamos que somos merecedores de la gracia de Dios. Nosotros somos religiosos, nosotros decimos: no, es que, pastor, yo no sé a mí por qué me pasa esto. Yo no sé por qué me pasa esto. Hombre, sí, yo no merezco esto. ¿Qué tú no mereces qué? Decime una cosa: ¿sabes qué mereces vos? ¿Sabes qué merezco yo? ¡El infierno! Tú no me vengas a decir que vos mereces eso y más. Yo merezco cualquier cosa que me pase y más. Pero como somos tan religiosos y pensamos que Dios tiene obligaciones con nosotros: Señor, ¿tú por qué permites esto? Agradece que Dios te ha salvado del infierno y que envió a su hijo a morir en una cruz por ti. Dígale que está a su lado: deje de quejarse tanto. Entienda que usted está aquí por pura gracia, hermano. Pero cuando nos encontramos con la grandeza, con su santidad, tú y yo entendemos que lo único que nosotros merecemos es juicio. Que lo único que usted y yo merecemos de verdad es juicio y justicia divina. No merecemos menos que eso. Lo único, cuando se encuentra con la santidad de Dios, uno dice: Dios mío, lo único que yo merezco es irme para el infierno. Es tu justicia, es tu juicio. Es lo que Isaías está experimentando. El hombre más bueno de toda la tierra, más religioso, el mejor cristiano del mundo. ¡Ay de mí que soy muerto! Cuando se encontró con la santidad de Dios. Pero ¿sabe que también percibió Isaías fácilmente? No solo su pecado, el pecado del pueblo. Mire las frases de él: porque siendo hombre inmundo de labios, ¿y qué más dice? Y mire el versículo 5:
habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, está viendo el pecado del pueblo. Y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Wow. Isaías empezó a ser sensible no solo frente a su pecado, sino que cuando se encontró con ese Dios tan majestuoso, dijo: ¿sabes qué, Señor? Estamos fritos. Ese es el Dios que tenemos. Wow. Somos pecadores y todos merecemos justicia. Isaías empezó a entender realmente el problema tan serio en el que el pueblo se encontraba. Isaías empezó a entender el problema tan serio en el que el hombre se encuentra frente a Dios por causa de su pecado. Porque cuando tú te encuentras con la santidad de Dios, tú empiezas a entender el problema tan serio que los seres humanos tienen delante de Dios por causa de su pecado. La gente no entiende eso. ¿Sabe por qué la gente no se acerca a Cristo? La gente no se acerca a Cristo porque no es consciente del problema que tiene con Dios tan serio. Porque no es consciente del problema tan serio que va a tener con la justicia de Dios el día que le toque enfrentar la justicia de Dios. Porque la gente no entiende que la ira de Dios está sobre ellos. Y todo el mundo se siente chévere, se siente bien, se siente tranquilo. Como la religiosidad les ha nublado, como la religiosidad les ha dicho: ay, tú estás bien, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. La gente no es consciente del terrible pecado en el que se encuentra, en un estado de pecado sin Cristo, en un estado de irredención, de no ser redimido. Es un terrible problema frente a la justicia divina. Isaías entendió en ese momento, cuando Isaías está allí, entiende la urgencia de su mensaje. Porque escuche, ¿sabe cuál era el mensaje de Isaías? El mensaje de Isaías era que Isaías tenía que salir a decirle al pueblo: ustedes han pecado contra Jehová de los ejércitos. Porque el pueblo estaba viviendo un momento de haberse apartado de Dios y de haberse entregado a la idolatría. Y de haberse entregado a sus propios placeres y a sus propios ídolos. Y el mensaje de Isaías es: va a venir el rey de Babilonia, va a destruir todo esto, se los va a llevar cautivos, nos va a llevar cautivos, y nadie puede decir que Dios es injusto, porque es un juicio de Dios por causa de nuestro pecado. Ese era el mensaje. O sea, Isaías tuvo que experimentar esto para entender su pecado, el pecado del pueblo, y para saber que lo que Dios iba a hacer no iba a ser injusto, iba a ser muy justo. Porque Dios, escuche esto, no entiende el lenguaje de la injusticia. Dios nunca es injusto, porque Dios no entiende ese lenguaje. Dios es perfectamente justo. Hermano, la gente no tiene ni idea. Escúcheme, por favor, escúcheme. Ayer posteaba esto en el Facebook porque estaba entendiendo una verdad, y es esta, y es que la gente no tiene ni idea. ¿Sabe por qué la gente rechaza a Cristo? Porque la gente no tiene ni idea del problema que tienen con Dios tan serio. La gente no tiene ni idea. Y la Biblia dice que Satanás ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio. La gente no puede ver la luz, la gente no puede ver su pecado, la gente no puede ver el problema, el lío en el que están metidos con Dios por causa de su pecado. Pero yo espero que en esta noche, los que estemos aquí, si usted, hermano, no se ha arrepentido, usted entienda en esta noche que eso es un lío muy serio con Dios, estar en pecado, no estar en Cristo. Jesús dijo, y esta es la condenación, que no me creen a mí, que yo he venido precisamente a justificar a aquellos que crean por fe. Oh, mis hermanos, Isaías experimentó la santidad de Dios y empezó a ver realmente quién era Él. ¿Usted quiere saber quién es usted? No se crea muy bueno. Pídale a Dios un encuentro con su santidad y usted se va a dar cuenta quién es usted. Si usted es de los que ha dicho, ¿yo por qué? Yo no merezco esto. Oh, mi hermano, pídale a Dios un encuentro con su santidad y usted se va a dar cuenta de qué es lo que realmente usted y yo merecemos. Amén. La segunda experiencia que Isaías tuvo, de la primera fue que fue partido, estaba siendo fulminado, estaba siendo desintegrado por esa santidad. La segunda experiencia que Isaías tiene allí en la presencia del Señor es que no solo experimentó su santidad, sino que, escuche, experimentó su misericordia. Porque si uno se queda ahí, uno dice, wow. Si nos quedamos ahí en el texto, Isaías no pasa del versículo 5. ¿Estoy claro? No habría versículo 6. Si nos quedamos en el texto, Isaías no pasa al versículo 5. Pero Isaías en el versículo 6 experimenta algo muy glorioso. Y es que Isaías en el versículo 6 experimenta la misericordia de Dios. Experimenta el carácter misericordioso. Mire que Dios, cuando Dios vio a Isaías, pongámonos en la escena.
Imagínese usted a Isaías sintiéndose fulminado por la santidad de Dios, con todo el peso de la culpa, con todo el peso del pecado sobre él. Y si Dios hubiera salido y hubiera dicho: eso es lo que te mereces, Isaías. Dios no le dijo: sufre, pecador, esto es lo que mereces, esto y más, muérete por tu culpa, miserable. Dios no hizo eso. Ahora, Dios estaba en todo su derecho legal de hacerlo, ¿sí o no? ¿Estaba Dios en el derecho de haber fulminado a Isaías ahí o no? Sí. ¿Por qué? Porque era un pecador. Como Dios está en todo su derecho de esta noche venir y ¡pum!, matar a cualquiera de nosotros y llevártelo. ¿Está Dios en todo su derecho? Sí. ¿Por qué? Porque Él es Dios, primero. Segundo, porque nosotros somos pecadores. Dios está en todo su derecho, porque Él es Dios. El problema de nosotros es que nosotros queremos tener otra idea de Dios, ¿no? Como una idea más, no sé, como más, un Dios más emotivo, ¿no? Más Winnie Pooh. Pero ese no es Dios. Dios estaba en todo su derecho de fulminar a Isaías esa misma noche y no dejarlo vivir un día más. Pero lo bueno es que tenemos un Dios que es misericordioso, ¿amén? ¿O no? ¿Amén o no? Entonces estamos entendiendo su justicia, su santidad, pero también estamos entendiendo su misericordia. Tenemos un Dios que se agrada en hacer misericordia. Escuche, Dios no se agrada de enviar a la gente al infierno. A Dios no le agrada eso. La Biblia muestra que Dios se duele. Cuando iba a destruir la tierra por medio del diluvio, dice la palabra en Génesis que a Dios le dolió en su corazón ejecutar su justicia sobre los hombres. A Dios le duele. Pero como Él es justo, Él tiene que hacerlo. Dios no puede negar su propia justicia. Dios no puede pasar por alto la impiedad y el pecado de los hombres. Pero lo bueno, hermano, escuche esto, es que tenemos un Dios misericordioso. Mira el versículo 6, cuando Isaías experimenta que se está muriendo, dice el versículo 6: y voló hacia mí uno de los serafines, trayendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con las tenazas, tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí, esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Dios le muestra su misericordia. Ese carbón encendido fue una muestra de gracia, fue una muestra de misericordia. Ese carbón encendido fue lo que libró a Isaías de la muerte, de ser fulminado en la presencia de Dios. Dios tiene un acto de misericordia en esos momentos con Isaías. Dios extiende su báculo de misericordia. Dios pide a un serafín que traiga un carbón encendido, que queme los labios de Isaías y que le haga sentir libre de pecado y libre de culpa. Ese es Dios. Mis hermanos, y aunque nadie puede exigir misericordia, ¿quién de aquí puede pararse y decir: yo puedo exigir misericordia? ¿Quién de ustedes? ¿Quién de ustedes puede pararse y decir: yo soy tan santo que yo puedo exigir misericordia? Yo puedo exigirle a Dios que haga esto. ¿Quién? Nadie. Nadie puede, empezando porque misericordia es gracia. Y la gracia es un regalo de Dios. Es algo que tú y yo no nos merecemos. La misericordia es algo que tú y yo no nos merecemos. ¿Sabe qué es la misericordia? La misericordia es que Dios decide no hacernos justicia y tratarnos benévolamente. Escuche eso. La misericordia es que Dios decide no hacer justicia y darnos lo que no merecemos, su gracia. Porque ninguno de acá merece la gracia de Dios. Levante la mano. ¿Quién merece la gracia de Dios de acá? Levante la mano. Nadie. Empezando porque si la merece ya no es gracia. Pablo dice eso. Porque si es una deuda ya no es gracia. Entonces es por obras. Pero somos salvos por gracia. Ninguno de nosotros merecía ser salvado. Ninguno de los que estamos acá. Porque somos pecadores, elevados a su decimoavo, centeavo e infinitoavo nivel. Somos pecadores. Hermano, nadie puede exigir su misericordia. Dios no está obligado a tener misericordia con nadie. Él la otorga porque Él quiere. Y en este caso Dios quiso tener misericordia con Isaías, ¿o no? Dios quiso. En este caso Dios quiso tener misericordia con usted si usted ha creído en Cristo. ¿Cómo que Dios quiso? Sí, porque ni siquiera usted tomó la decisión. Dios envió a su Hijo a morir por usted. Si Dios no hubiera tomado, dice que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Fue una iniciativa de Dios. La salvación es una iniciativa de Dios. Usted está aquí porque a Dios le plació en su misericordia rescatarle. En Cristo Jesús el Espíritu Santo lo convenció de pecado, de justicia y de juicio. ¿Sabe una cosa? A Dios
A Dios nadie puede decirle qué tiene y qué no tiene que hacer. A Dios nadie puede exigirle que tenga misericordia. La Biblia dice que Dios tiene misericordia del que Él quiere tener misericordia. ¿O no? Mire lo que dice Romanos 9:15, apúntelo. Dice, pues Dios le dijo a Moisés: tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia, y me compadeceré del que yo me quiera compadecer. Escuche. Dios está en todo su derecho. Vamos a tocar otro atributo que es la justicia de Dios, más creo que entre 8 días o 15 días. Dios está en todo su derecho de hacerle justicia a todo mundo. ¿Sí o no? Pero Dios, que es misericordioso, se complace en hacer misericordia a quien Él quiera. O sea, que si aquí hay un grupo y Dios dice: a estos quiero tener misericordia y a estos quiero extender mi justicia, sencillo. Dios decidió tener misericordia con estos y con estos decidió hacer su justicia. ¿Fue injusto Dios? En ninguno de los dos casos fue injusto. Para nosotros diríamos: ¿cómo que no? Porque es que eso es para todos. Porque los seres humanos tenemos un dicho: si es para uno, ¿es para qué? Si es para uno, decimos, ¿es para qué? Dios no. Dios dice: yo tengo misericordia del que yo quiera tener misericordia, y yo me compadezco del que yo me quiera compadecer. Él es soberano y nadie puede refutarle eso, porque todos merecemos justicia. Entonces Dios dice: con usted, le dijo Isaías, con usted quiero tener misericordia. No va a ser fulminado. Envió un ángel, lo tocó. A usted lo atrajo a Cristo el Señor, porque dijo: con usted quiero tener misericordia. ¿Por qué? A Él le plació. A Él le plació. Porque la Biblia dice: yo tengo misericordia del que quiero tener misericordia. Y el versículo anterior dice: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Y Pablo dice: ¿es injusto Dios? Dice luego. Leas ese capítulo, es impresionante. En ninguna manera. Simplemente Dios tiene misericordia del que quiere tener misericordia y tiene justicia con el que quiere tener justicia. Pero usted y yo, vean, calle delante de Dios mejor. Escuché una anécdota que me gustó mucho de un profesor de seminario que le dijo a sus estudiantes, le dijo: bueno, el único requisito es que ustedes cumplan con las tareas para ganar esta materia y presenten el trabajo en la fecha que yo les digo. Así que el primer trabajo va a ser presentado el 15 de julio. Pues hermano, eran 250 estudiantes, el 15 de julio llegaron 230 con el trabajo y los otros 30, ay profesor, es que no alcanzamos, es que mire todo lo que hay que hacer, tenemos tantas tareas, tantas cosas, por favor denos un placito. Él dijo: listo, está bien, les voy a dar un plazo de 2 semanas, ¿ok? En el siguiente periodo, él dijo: bueno, ahora el trabajo final me lo tienen que entregar en septiembre. ¿Qué piensan ustedes que pasó en septiembre? De 250 estudiantes, ¿qué pasó? Anteriormente lo habían entregado a 230. ¿Sabe qué pasó en septiembre? 200 estudiantes entregaron el trabajo. Porque como él ya un día les dijo: esta vez también da gabela, como somos los seres humanos, esta vez también da gabela. Entonces los 50, ay profesor, por favor, perdónenos, denos una gabela. Y el profesor les dio gabela y dijo: listo, les voy a dar 2 semanas. Se volvió el profesor más popular de toda la universidad. Dio 2 semanas de gabela, no les puso 0, sino que viene el tercer trabajo. Tercer trabajo tenían que presentarlo el 15 de diciembre. Póngale cuántos entregaron el trabajo. 150 estudiantes entregaron el trabajo, porque como había sido tan bueno. Y los otros entraron todos relajados, como yendo a comprar leche a la panadería. Fulanito de tal, Andrés Merino, el trabajo. No, profe, pues esta semana te lo entrego, no alcancé a terminarlo. Ah, Andrés Merino tiene 0, se lo puso. Walter Bulla, el trabajo. Ay, profesor, no, tuve un problema. Tiene 0. Cate, el trabajo. No, profesor, tiene 0. Hasta que un estudiante por allá dijo: profesor, eso es injusto, injusto, ¿cómo no va a poner 0? Y el profesor le dijo: ah, sí, Juan David, ¿tú piensas que es injusto? Sí, profesor. Si no me equivoco, el trabajo pasado tampoco lo entregaste a tiempo, ¿verdad? Sí, profesor. Entonces te voy a poner 2 ceros, 1 y 2. ¿Alguien más piensa que esto es injusto lo que estoy haciendo? Todo el mundo quedó callado y hasta ahí fue el profesor más popular de la universidad. ¿Por qué? Porque ellos merecían el 0. Nosotros no merecemos misericordia, hermano. Si Dios le otorga misericordia es por pura gracia. Así que no le pida a Dios lo que Dios no está, escuche, obligado a hacer con usted.
Él es rey, Él es soberano, dice la Escritura, calle delante de Él toda la tierra. Eso fue lo que Isaías entendió. Isaías no merecía ser tocado por ese carbón, realmente lo que merecía era ser fulminado por la santidad de Dios por causa de su pecado. Pero el rey decidió extender su báculo y tener misericordia con Isaías, así como la tuvo con nosotros. Pero ¿sabe qué es lo interesante? Estamos entendiendo que a veces no somos tan buenos como pensamos. ¿Sabe qué es lo interesante? Que el carbón, ¿qué parte del cuerpo tocó de Isaías? Sus labios. Los labios es la parte del cuerpo más sensible, donde hay más terminaciones nerviosas. Usted sabe lo que duele quemarse los labios. Isaías fue perdonado por gracia, pero ese encuentro con el Señor le costó qué tremendo dolor. Porque el verdadero arrepentimiento, uno sufre de dolor. Escuche, cuando usted entiende que es pecador y que Dios es santo, hay un dolor que lo invade por dentro, que usted necesita que Dios lo quite de usted. Porque el verdadero arrepentimiento es un dolor emocional, es algo que sucede allá. Cuando usted realmente se arrepiente, es algo que está pasando dentro de usted, que lo llena de dolor. Pero también Isaías necesitaba que sus labios fueran tocados. ¿Por qué? Para purificar su boca, para el mensaje de santidad que Dios estaba enviando a su pueblo. El hecho de que el carbón tocara sus labios estaba preparando a Isaías para transmitir una palabra santa delante del pueblo. Oh, mi hermano, ¿cuánto necesitamos que Dios nos santifique? Amén. ¿Cuánto necesitamos que Dios purifique nuestra vida? Y Dios le dijo: tranquilo, Isaías, no te vas a morir. He aquí, esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Como que tranquilo, ¿ya viste tu pecado? No te preocupes, en este mismo momento es quitada tu culpa y es limpio tu pecado. Pero has entendido la grandeza de Dios. Es quitada tu culpa. La culpa, hermano, ¿sabe qué es la culpa? La culpa es ese peso emocional que a uno lo hace huir de Dios. La culpa es eso que te hace huir. Yo creo que Isaías estaba en ese momento queriéndose salir de la visión. Yo creo que Isaías estaba buscando la puerta para salir corriendo, huyendo de la santidad de Dios. Pero Dios le dijo: no, mijo, yo lo quiero acá, venga. Yo le voy a enseñar quién soy yo de verdad. Yo le voy a enseñar el Dios que usted tiene. Esto es quitada tu culpa. Sin culpa, tranquilo. Espiritual, emocionalmente, puedes sentirte bien. ¿Sí? Pero no solo tocó, hermano, no solo quitó su culpa, sino que dice que he aquí, esto tocó tu culpa, quitó tu culpa, ¿y qué? Y limpió tu pecado. Escuche lo que le voy a decir. Este encuentro de Isaías con Dios es una parábola del Evangelio de Jesucristo. He aquí, esto tocó tu culpa y quita tu pecado. Lo que Dios hizo con Isaías es mostrarnos lo que Dios iba a hacer con nosotros en Cristo. Cristo es el carbón encendido, que cuando venimos a Él, Él quita nuestra culpa y limpia nuestro pecado. Isaías está experimentando una parábola del Evangelio, un reflejo del Evangelio. Eso fue lo que hizo Jesús. Dios quitó toda la culpa de Isaías y limpió su pecado para que pudiera estar delante de su santidad, para convertir el trono de justicia en un trono de gracia, para que Isaías pudiera estar bien allí, parado y sintiéndose emocionalmente bien, espiritualmente bien, porque nadie puede estar con culpa delante de la presencia de Dios. Eso era lo que lo estaba matando, lo estaba desintegrando por dentro. Pero Dios viene y quita ese sentimiento y le dice: tranquilo, mijo, yo he quitado tu culpa y he quitado tu pecado, he limpiado tu pecado. Eso fue lo que Cristo hizo. Isaías está experimentando una parábola del Evangelio, un reflejo del Evangelio. Cristo, hermano, quitó nuestro pecado, lo quitó delante del Padre. Cuando usted y yo nos presentamos sin pecado, porque la sangre de Cristo ya nos ha limpiado. Y también es importante entender que cuando nuestro pecado es limpio, la culpa es quitada. Porque por ahí hay uno que le dicen el acusador, que es el encargarse de poner culpa sobre los cristianos. Pero hermano, Isaías experimentó que su culpa fue quitada y limpió su pecado. Las dos cosas tienen que venir. ¿Saben una cosa? Experimentar culpa no es suficiente. ¿Judas experimentó culpa? ¿Judas experimentó culpa? Sí. Fue tan fuerte la culpa de Judas que se mató. Que se mató Judas. Así que escuche, experimentar culpa no es suficiente. Es necesario ir a Cristo para que el pecado sea quitado. ¿Soy claro?
Un juez justo coge a alguien en una situación y de pronto el ladrón abusó de una mujer y de pronto cuando el juez lo va a sentenciar, el ladrón empieza a llorar y a sentirse mal y dice: me siento mal, soy culpable, siento una culpa terrible, perdónenme. Listo, siente culpa. ¿Es suficiente la culpa para que el juez lo perdone? No lo puede perdonar, porque si lo perdonara ese juez, ¿qué sería ese juez? Indulgente e injusto. Por eso, pero si alguien viene y dice: listo, él se siente mal por su culpa, entonces yo voy a pagar la cadena que él merece, yo voy a pagar el precio de su pecado. Eso sí lo puede aceptar el juez. En ese momento el juez sería misericordioso y no dejaría de ser justo. Por eso es necesario que las personas tengan culpa, sientan el peso de su pecado, pero vengan a Cristo. Porque si se van con la culpa y sin Cristo, siguen en su pecado y van a morir eternamente. Van a morir. Necesitamos que la culpa sea quitada y el pecado sea expiado. Es la única manera de permanecer en pie delante de la santidad de Dios. Es en Cristo, a través de Cristo. Hermano, no hay ningún otro medio, no hay ninguna otra manera de que los seres humanos puedan presentarse de la presencia de Dios, delante de la presencia de Dios, si no es en Cristo. Ah, es que mi abuela es tan buena, pastor. A mi abuela todo el barrio la ama. No me importa qué tan buena sea tu abuela. En el día final va a ser medida por el estándar de la justicia de Cristo. Y ese estándar no lo pasa nadie. Ni Isaías lo podía pasar. Así que solo irán a eternidad los que están en Cristo, porque han sido justificados, han sido purificados en Cristo, están en Cristo, en Él, son salvos por Él, por su justicia. Nosotros cumplimos el estándar no por nuestra justicia, sino porque Cristo cumplió el estándar de la justicia divina y cumplió la ley. De resto, nadie pasa el examen. Cristo convirtió el trono de justicia para nosotros en un trono de gracia. Escuche, para nosotros el trono de justicia se convirtió en un trono de gracia, en un trono que amamos. La gente le tiene pavor a entrar al trono de Dios, porque la gente sabe quién está sentado en el trono. Pero usted y yo podemos venir al trono de justicia sabiendo que siempre vamos a ser tratados con gracia, porque estamos en Cristo. Un cristiano debe amar ese trono, un cristiano debe amar ese Dios. La gente le tiene pavor, dice Apocalipsis que todo el mundo va a huir delante de Él en el juicio final, pero el cristiano debe amar porque se puede presentar por la gracia de Jesucristo delante de ese trono. Cristo fue nuestro carbón encendido, Cristo fue el carbón que Dios proveyó, quemado, hermano, para perdonar, para purificar, para limpiar el pecado de nuestra alma. Ese fue Jesucristo, el glorioso carbón encendido para ser perdonados. Isaías tiene un doble impacto. Isaías se encuentra con la justicia, pero también se encuentra con la misericordia de Dios. Sí, claro, Isaías pudo entender el carácter de Dios, su naturaleza completa, el equilibrio de la naturaleza de Dios. Isaías entendió que Dios es amoroso, pero es justo, pero justo, que Dios es santo, pero también es misericordioso. Isaías experimentó, vivió eso en carne propia. Hermanos, si solo Isaías experimenta, escuche, si solo Isaías experimenta la justicia de Dios y no la gracia, si solo Isaías hubiera experimentado solo la justicia, el mensaje de Isaías sería un mensaje sin esperanza. ¿Soy claro? El mensaje de Isaías sería un mensaje legalista y sin esperanza, si Isaías no experimenta la gracia del Señor. Pero Isaías tuvo una experiencia con la santidad y la misericordia, con el juicio y con la gracia, con el temor y con el gozo, con la reverencia y con el regocijo. Hermano, cuando alguien ha entendido realmente quién es Dios, vive con un temor reverente por su grandeza, pero con un gozo profundo de ser perdonado. Sabe que Dios es su Padre, pero que Dios también es su Rey. Hay una tensión entre la reverencia y el gozo. ¿Soy claro? Esas dos cosas conviven en la vida de un creyente que conoce cuál es el Dios que está sentado en ese trono alto y sublime. Y vive una vida así, llena de gozo y reverencia y de temor delante de Dios. Y por último, y con esto termino, cuando Isaías tiene ese entendimiento, se encendió una pasión para vivir para su gloria, se encendió una pasión en él por vivir para su gloria. O sea, la vida de Isaías fue literalmente transformada. Cuando Isaías, es que yo creo, hermano, que cualquiera que se encuentre realmente con ese Dios, su vida es literalmente cambiada para siempre. Porque hay muchos cristianos cuya vida no es cambiada. Porque hay muchos cristianos que siguen siendo los mismos chismosos, los mismos aburridos, los mismos llenos de problemas, los mismos llenos de situaciones, los mismos amargados, los mismos
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no se han encontrado con la grandeza del Dios que tiene. Porque el que se encuentra con esa grandeza, su vida es cambiada por completo y empieza una vida de santificación y crecimiento espiritual. Empieza una vida de amor por el Señor y por su palabra. Oh, mi hermano, miren lo que pasa en el versículo 8. Se encendió una pasión por vivir para su gloria. Versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Escuche, el Señor decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Cuando Isaías está teniendo una experiencia gloriosa, el Señor quita su culpa. Isaías ya se puede sentir tranquilo en el trono de Dios. Se puede sentir sin culpa y sin pecado. Se puede sentir ya en confianza en un ambiente donde ha sido perdonado para estar en ese ambiente. Entonces el Señor mira y dice: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Isaías levanta sus dos manos y dice: heme aquí, envíame a mí. Envíame a mí. Porque cuando alguien tiene un encuentro con esa santidad de Dios, hay unas cosas que empiezan a suceder naturalmente en su vida. Escúcheme esto: cuando alguien se encuentra con la religión, hermano, eso es un carro que hay que empujar con llantas cuadradas. Pero cuando alguien realmente se encuentra con Dios de esta manera, hay cosas que naturalmente empiezan a pasar para su vida. Hermano, no hay que decirle: vea, sea santo, vea, ore, vea, lea la Biblia, vea, congréguese. Lleva 15 días no ha congregado. Ay, María. Vea que no fue al culto por el partido de la Selección Colombia. Era de María Fe y no. No hay que decirle, hermano, cosas como esa. Como: congréguese, busque a Dios. Vea, viva en santidad, cambie. Sirva al Señor. Sea fiel con el Señor. Sea generoso con Dios. No. Cuando alguien tiene un encuentro con Dios, escuche, cuando alguien se encuentra con Dios, hay cosas que naturalmente empiezan a pasar en él. Porque su vida, hermano, su vida dice: aquí estoy. Yo quiero vivir para la gloria de Dios. Yo quiero vivir para el Señor. No porque lo están empujando, no porque lo están arrastrando. Él dice voluntariamente: Señor, yo sé quién eres. Yo quiero vivir para ti. Yo quiero servirte. Yo quiero ser fiel. Porque la infidelidad de nuestra vida pertenece al terreno donde no conocemos la grandeza de Dios. Hermano, nuestra infidelidad al Señor pertenece a un mundo que desconoce su grandeza. Cuando alguien es infiel al Señor, el problema es que no conoce la grandeza de Dios. Es que no conoce su santidad y su gloria. Es un desconocimiento de Dios lo que nos lleva al pecado y a la infidelidad. Pero cuando vivimos, hermano, en un conocimiento del Señor, tenemos un encuentro. La adoración nace de manera natural. Cuando alguien tiene ese encuentro con Dios, su vida quiere adorar. Su vida quiere exaltar al Señor. Cuando alguien tiene ese encuentro con Dios, su vida quiere servir. Heme aquí, Señor, ¿para qué me necesitas? ¿A qué familia hay que visitar, Señor? ¿A quién debo evangelizar, Señor? Ponme personas delante. Yo quiero en mi trabajo servirte. Yo quiero hablar en mi trabajo. Yo quiero hablar en mi universidad. Yo quiero hablar en mi escuela. Porque hay algo en él que se enciende. Hay un deseo de vivir para la gloria de Dios que nace de un entendimiento y de una comprensión de su grandeza. Y no tienen en la iglesia que estarle repitiendo: vea. Oiga, eso sí es horrible. A mí como pastor me desagrada tanto tener que estar arriando. Yo creo que las ovejas no hay que arriarlas, ¿sí o no? Las ovejas no hay que arriarlas. Vea, ¿qué hubo, oveja? Vea. Las cabras hay que arriarlas. ¿Qué hubo, cabra? Pues déjale. Las ovejas, dice, las ovejas oyen la voz del pastor y le siguen. Yo he entendido algo. Los pastores sufrimos mucho. ¿Qué predica, Señor? ¿Qué predica para que la gente te busque? ¿Qué predica para que la gente deje de andar en pecado, Señor? Oh, Padre, mira, la gente no quiere ofrendar en la iglesia. La gente no quiere diezmar. ¿Qué predico, Señor? Y nos estresamos. Y yo creo que ese es el dolor del corazón de un pastor. Y a veces preparamos las prédicas pensando en cómo movemos ese carro apagado. Hermano, si está apagado, eso no lo mueve nadie. Un carro apagado no lo mueve, es un desgaste terrible. El carro tiene que prenderse y camina solito. Yo entendí que como pastor, entendí esto de parte del Señor, en su presencia, a través de estas enseñanzas, que como pastor, yo no estoy para arriar la gente, yo estoy para llevar a la gente a que conozca al Dios que los ha salvado.
Y cuando usted y yo conocemos quién es ese Dios, escuche, por eso me encanta predicar de quién es Él, me encanta hablar de Él, porque yo sé que cuando conozcamos cómo es Él, todo lo demás funciona de manera natural. Y no hay que manipular a nadie, no hay que errar a nadie, no hay que ser moralista. Cuando sabemos quién es Él, hermano, la iglesia se mueve. La iglesia de hecho no la detenía nadie, ni la persecución. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, porque era una iglesia que conocía a Dios y que caminaba, estaba inundada del temor, del amor a Dios. Oh, mis hermanos, ¿cuánto tenemos que predicar hoy en día de quién es Dios? Nosotros entonces podemos vivir este tipo de vidas. Pero ¿sabes qué también le pasó a Isaías? Isaías empezó a tener una vida espiritual agresiva. Isaías empezó a tener una vida espiritual agresiva, un ministerio agresivo, porque lo que Dios le estaba enviando a hacer a Isaías no era fácil. Dios le estaba enviando a Isaías a decretar una palabra de juicio. ¿Y sabe qué le dijo Dios ahí en su presencia? Isaías, mijo, tranquilo, que nadie lo va a oír, nadie lo va a escuchar, mijo, pero vaya y hable. Nadie le va a poner cuidado, pero vaya y hable. Lo van a querer matar, pero vaya y hable. Mire el ministerio tan difícil. Versículo 9. Y le dijo Dios, anda y dile a este pueblo, versículo 9. Anda y dile a este pueblo, oigan bien y no entiendan. Dile a este pueblo, oigan bien, pero no entiendan. Vean por cierto, pero no comprendan. Engruesa, le dice Dios, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, Isaías, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan, ni haya para él sanidad. Ese era el ministerio de Isaías. Vaya y hable, pero ¿sabe qué van a hacer sus palabras, Isaías? Van a endurecer más el corazón del pueblo, van a poner más cerrados sus oídos y los van a volver más ciegos. Porque cuando no hay un corazón dispuesto, el mensaje produce eso. Y Dios le está diciendo a Isaías, ¿sabe qué? Mijo, yo necesito es a alguien que vaya y hable de mi justicia y de lo que voy a hacer, para que el pueblo no diga que no les dije. Vaya y hábleles de la justicia, vaya y hábleles del juicio que viene. Y tranquilo, mijo, que nadie se va a arrepentir, pero dígales que por eso va a venir el juicio. Y así pasó. Babilonia cautiva a Jerusalén. Babilonia lleva cautivos a los judíos, acaba con todo. Se lleva los utensilios, se lleva todo lo del templo, los lleva cautivos, al cautiverio los lleva. El pueblo experimentó el juicio, pero el pueblo nunca podría decir que Dios no les advirtió, porque Dios levantó un hombre para advertirle. El problema fue que ellos nunca lo quisieron oír. Pero Dios ya le había dicho a Isaías, no se deprima, mijo. Cuando usted predique y hable y no lo escuchen, no se deprima. Lo importante es que hable. Necesito un emisario de mi justicia, necesito un emisario de mi palabra. Necesito que alguien vaya. Por eso Isaías, para ese mensaje, necesitaba en la presencia de Dios tener una experiencia con la santidad de Dios, con la grandeza de Dios, pero con su pecado y con el pecado del pueblo. Porque cuando Isaías sale de esa experiencia, Isaías empieza a entender que lo que Dios iba a hacer era muy justo. Y está capacitado para llevar ese mensaje de justicia, lleno de gracia, pero un mensaje de justicia de parte del Señor. Isaías necesitaba experiencia. Isaías necesitaba vivir el peso de su pecado y del pecado de su pueblo, y la santidad y la grandeza que habían sido ofendidas, la santidad de Dios que había sido ofendida. Isaías necesitaba predicar desde esa dimensión, desde una santidad que había sido ofendida, desde una santidad que había sido pisoteada por el pecado y la idolatría del pueblo, hasta un Dios que los amó y que fue misericordioso con ellos, pero que está diciendo no más, viene juicio. Isaías, salga de aquí y vaya y muéstreles mi santidad y muéstreles mi justicia. Por eso necesitaba él que el mensaje le fuera predicado y vivir ese mensaje el primero en la presencia de Dios. Conclusión: necesitamos ser quebrantados. Hay mucha capa de religiosidad en muchos de nosotros los cristianos de hoy en día. Mucha capa, nosotros pensamos que merecemos muchas cosas. Necesitamos ser quebrantados, necesitamos entender la santidad, necesitamos entender la justicia de Dios para ser quebrantados y para poder vivir una vida que viva solo para la gloria de Dios. Para poder vivir una vida que levante su mano y diga, ya no vivo para mí, yo no merezco nada, Señor, vivo para ti, lo que tú digas, como tú ordenes. Tú eres rey, tú eres soberano, Señor, aquí estoy a tu disposición. Necesitamos que nuestra voluntad levante la mano
y que nuestro orgullo sea quebrantado y digamos, Señor, heme aquí, envíame a mí. Que nuestra vida gire en la obediencia a Dios. Todas las áreas de nuestra vida empiecen a honrar y a glorificar al Dios que está sentado en un trono alto y sublime, cuyas faldas llenan el templo. Necesitamos encontrarnos con la grandeza de ese Dios que adoramos.